esta computadora. Además, Por ahí está grabando de nuevo. Bueno, entonces... Por eso, recording stop significa que acabas de apagar la por eso, grabación. bueno, entonces por ahí se estaba grabando y lo corté. Bueno, ahora lo vuelvo a plantear. Entonces, lo interesante es cómo... No está grabando. Está grabando, ¿eh? Sí. Dice que está grabando. Por lo menos acá en mi computadora está grabando, no sé, aparece, digamos, grabando. No está grabando, Marité. No aparece, a ver. Pero yo lo tengo en mi pantalla, ¿eh? Dice grabando. ¿Vos lo ves, Osvaldo? Sí, ahí está grabando. Yo lo tengo, en mi pantalla está, ¿eh? No está. No, porque ahí está, ahora sí. Ahí dice recording in progress. No, ahí empezó. Ahí empezó. bueno, ven, porque está como muy mal el sistema, bueno, internet. Pero, entonces, sí, activa naturalmente. claro, Marité, pero entonces, Marité, sí, me querías decir. que repitas un poco lo último. Que repitas lo último. A lo último, bueno, que justamente... Justo dijiste algo clave y no se te escuchó. Claro, porque la pregunta de Osvaldo era, si es que, digamos, somos hablantes porque no hay relación sexual o no hay relación sexual porque somos hablantes. En realidad, no hay relación sexual porque somos seres de discurso, somos hablantes. Porque en última instancia, esto de que no hay una función que establezca esta relación, esta especie de identidad de lo que acá está el hombre, acá está la mujer, y esta es la función que los liga, sino que en realidad es muy borroso el pertenecer a los que se dicen hombre como a los que se dicen mujeres, y en esta cuestión del encuentro con el partener hay una serie de suposiciones que tienen que ver con el campo de lo simbólico imaginario, con los ideales de la época, y con algo de real que no terminamos de situar nunca respecto a nuestro goce, por el cual no es posible establecer esa relación, esa función unívoca entre hombre y mujer. Lo que va a haber es del orden del amor, del orden del erotismo, ¿no es cierto?, del orden del síntoma, del orden de un anudamiento, ¿no?, de algo que se va trenzando, ¿no?, que permite esta diferencia entre, que después lo voy a decir un poquito más claro más adelante, ¿no? Porque justamente él se va a valer de la topología para tratar, digamos, de dar cuenta de esto que acontece entre los sexos, porque claramente hay una distribución entre hombres y mujeres que hace, bueno, a responder a la anatomía, porque finalmente la anatomía impone un macho-hembra, ¿no? Y lo que hace el hablante es ver cómo él construye, cómo le da un sentido a ese cuerpo anatómico, nombrándolo como hombre o como mujer, pero que no responde a lo que la anatomía marca, sino que hay que construirlo. Entonces él va a decir una frase que es muy interesante acá, que es esta cuestión, ¿no es cierto?, de, digamos, de esta triplicidad que supone la construcción de toda subjetividad, masculina o femenina, es decir, que esta no relación sexual va a tener incidencias en la subjetivación de lo sexual. Pero bueno. Porque nadie sabe, no hay un instinto, ¿se entiende? El instinto se perdió. Entonces lo que hay es un saber inconsciente. Y el saber inconsciente, bueno, nos habita, somos, digamos, el saber inconsciente consiste en que para cada sujeto es ese borromeo que es tres, que es real, simbólico, imaginario, y que no termina nunca, digamos, de poder cerrar una consistencia identitaria sobre la sexualidad. ¿Se entiende? No se puede lograr una identidad plena, por decirlo de alguna manera. Una pregunta, ¿ese saber inconsciente tampoco
permite la ubicación fálico castrado, Ay, digamos. no se te. Ay, se escucha muy... Se escucha muy yo poquito. la escucho, yo la escucho. No, tal vez ustedes no pueden levantar el volumen del Baja el dispositivo. volumen de atrás. De cómo, De de- acá, si acá se levanta. ¿Nadie me escucha? ¿Alguien me Mirá, escucha? acá. Está muy bajito el tuyo, Patricia. Ah, mira. Ahora sí. Sí. Sí, porque escucho bien a vos. Ajá. Igual lo subí, a ver si ahora... A ver, Claro, yo. Déjame. Bueno, A ver, preguntá de nuevo, pues no se escuchó bien, dale. No. no hay inscripción inconsciente de macho-hembra. Exacto. Pero ¿hay de fálico castrado o ya tampoco fálico castrado es del orden? Claro, por eso. Es una a ver, cuestión, porque, bueno. digamos, porque, bueno, está bien, Osvaldo. No, está bien. No digo Comenta nada. vos, sí. No, digo, a ver si entendí bien, ¿no? Porque estaba muy bajito. Vos ubicás que no hay inscripción, digo, a ver si dijiste esto, de la diferencia sexual en el inconsciente. Y vos te preguntás la lógica falocastración y su relación con lo inconsciente. La lógica falocastración sí, de alguna manera, está regulada en el punto de la relación, digamos, de esta cuestión que tiene que ver con el agujero y con la falta, digamos, ¿no? Pero lo que sí, claramente, la subjetivación de la sexuación es algo que, si bien es una decisión inconsciente, requiere de otras operaciones, no es meramente, si hay algo más, no sé vos qué querías plantear, como que es una complejidad diferente, me parece a mí. No, yo lo que quería plantear es porque esta posible discusión que se puede estar armando ahora en relación a lo que se está planteando, es un poco el enorme grito que pegaron los italianos cuando fue el Lacan a hacer sus conferencias a Roma, y los italianos dijeron, pero ¿cómo este tipo dice que no hay relación sexual? ¿Pero de dónde mierda lo sacó? Bueno, entonces, es decir, me parece que, porque cualquiera de nosotros puede llegar a plantear desde lo último de su uña del pie, pero ¿cómo no hay relación sexual? Bueno, cualquiera de nosotros puede llegar a decir eso. Pero a lo que voy es que me parece que lo que me parece que es válido hacer es ir construyendo un discurso y poniendo un ladrillo sobre otro, poniendo si se quieren en cuerda, poniendo una curvita sobre otra cuerda para poder llegar a una cierta conclusión, y no empezar por la frutilla del postre, porque si nosotros empezamos con el quilombo, digamos, es decir, es lo mismo que decir cuando, por ejemplo, hablamos de los nudos, y entonces lo primero que te surge, bueno, pero ¿cómo el esquizofrénico, qué nudo tiene el esquizofrénico? ¿Qué sé? Pará, no podemos empezar por ahí, porque si tratamos de empezar para poder pensar la cuestión por la frutilla del postre y no empezamos a ver de cómo ha sido el postre y lo vamos degustando hasta llegar a la frutilla, no entendemos nada. Es decir, cortamos todo, no tenemos posibilidad con lo cual no significa que uno va a ser una zaraza. No se trata de eso, pero se trata de ubicar que es una cosa compleja, que hay que ir como constituyéndola para poderla entender, porque si no se entiende. Si no nos vamos... Osvaldo, sí. Una consulta, a ver, porque me cuesta pensar un poco en esto y creo que es en esta construcción que vos estás haciendo antes de llegar a la frutilla del postre, Claro. que tiene relación con el seminario 9. Sí. Me cuesta un poco pensar los tres registros separados, pero vinculados con los nudos borromeicos, ¿no? Es a eso a lo que quiero ir. Pero
A ver. claro, con la topología, pienso la topología y pienso en la banda de Moebius y en el 8 interior. Exactamente. Entonces, Bueno, me cuesta un poco ahí pensar la existencia separada con, si es como la banda de Moebius, como una superficie que va de un lado para el otro, pero que siempre la misma superficie, en diferencia con tres registros que se relacionan y se tocan, como la demanda, ¿no? Lo del seminario 9, como la demanda y el deseo, pero que son cosas diferentes. exactamente. Bueno, Están separadas. entonces, mira, Es que esa es la idea, contestándote, tratando de contestarte, por eso que, por esa cuestión de frutilla, porque vos también planteás una cuestión de frutilla, Pablo, entendeme. En este sentido. Ah, perdón, si me adelanté. No, pero te lo trato de contestar, porque es lo que está acá, lo que está planteado, pero no lo hemos visto todavía, que es la cuestión del uno, que por ahí surgió la pregunta. A ver, les digo, porque por ahí una cierta confidencia mía, en relación a cuestiones a los cuales finalmente yo he podido arribar para poder pensar las cosas. A mí me ha costado mucho entender la cuestión que planteó Lacan sobre la construcción freudiana, lo que planteó Lacan en el año 53 con imaginario, simbólico y real. Es decir, hay una cuestión ahí, hay una cuestión a la cual digamos, Lacan lo planteó. De entrada, nunca lo dejó y siempre lo utilizó en sus distintas recorridas teóricas. Pero el problema de esta tríada, de esto triple, que se ubica entre lo imaginario, lo simbólico y real, es fundamental. El problema es el siguiente. Desde mi punto de vista, y creo que va por acá la cosa para entender. El problema es que cada uno de nosotros, cuando dice imaginario, simbólico y real, lo ubica a un nivel que no puede dejar de hacerlo por el lugar de la categoría aristotélica. Es decir, lo toma como si fueran tres categorías que existen en el mundo, que existen ahí. Que pueden existir separadamente. Que pueden existir separadamente. Separadamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, te lo llevo a este nivel. Es como si dijéramos, para ubicar a qué nivel lo quiero decir, que para el perro también habría un imaginario, un simbólico y un real. Es decir, porque él está en el mundo como nosotros, vive como nosotros. Entonces, evidentemente, para él hay cuestiones imaginarias, cuestiones simbólicas y cuestiones reales. Pero eso es un carajo, eso no es así para el perro. Eso es para nosotros por lo lenguajero que somos. Entonces, porque es finalmente digamos, la secuencia teórica que ha ido elaborando Lacan hasta los últimos seminarios, en el sentido de ubicar lo nodal. ¿Por qué? Porque cuando ubica lo nodal, ya está asentado en una cuestión que es eminentemente lenguajera, que no puede ser de otra manera, sino a través del lenguaje, y entonces es ese lenguaje el que determina el mundo lenguajero en el que está el humano. Que es triple. Entonces, ya cuando uno dice imaginario, ya cuando uno dice simbólico y ya cuando uno dice real, está diciendo lo lenguajero que es lo simbólico, lo lenguajero que es lo real y lo lenguajero que es lo imaginario. Es decir, no hay posibilidad de ubicar fuera de nosotros, humanos,
aquello que tiene que ver con lo que supuestamente habría en el mundo, en ese sentido sí como categorías aristotélicas, pero no son categorías. No son ni categorías, no son ni consistencias en el sentido de una sustancialidad. No son sustancias. Es decir, en el sentido de una sustancialidad. No existe la sustancialidad imaginaria fuera de lo lenguajero, que somos nosotros. No existe la sustancialidad de lo simbólico. Perdón, Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? Patricia. Pero perdón, entonces quiero terminar en esto. Por eso es que cuando uno dice imaginario, simbólico y real, está ubicando rasgos, cuestiones absolutamente potenciales, son potenciales, en ese sentido tiene que ver lo real, son potenciales que al ser tomados desde el punto de vista lenguajero, podés constituir el rasgo unario y podés constituir al significante. Lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, uno puede decir que ante nosotros en el mundo hay cosas, hay cuestiones que están dando vuelta, tipo movimiento browniano, para que uno tenga esa idea, movimiento browniano, y que son distintos unos. Y ahí voy a lo del uno. Son distintos unos. Es decir, cuando uno dice uno, está diciendo hay algo ahí, hay algo que se está moviendo, que lo veo, ¿no? Que lo veo, hay algo ahí. Eso es el uno. Las unidades, digamos. Eso es el uno. Ahora, cuando yo digo hay de lo uno, ya lo estoy diciendo lenguajeramente en el sentido de que entonces ese uno ya para mí es tres, ya es imaginario, simbólico y real en el sentido anudado del término. ¿Por qué? Porque cuando digo hay de lo uno, estoy diciendo, me estoy encontrando con lo sistematizado que yo estoy encontrando en el mundo. Es decir, son cosas que me doy cuenta sí, pero que tienen un grado de ¿por qué ahí, ¿Sí? ¿Por qué ahí incluís lo real? ¿Por qué ahí estaría incluido lo real? Porque es la dimensión potencial de la cuestión. Claro, lo que podría es lo que yo te había comentado. Es la dimensión potencial. Es decir, uno, a ver si podemos hacer una película de esto. Uno va en una cápsula. Patricia quiere preguntar algo. Bueno, no sé, pero dejá que pregunte. No, porque decís cosas muy importantes, ¿se escucha? O sea, cuando vos hablas de la dimensión potencial, sí, estás diciendo ese cero que en cualquier momento se convierte en uno, eso es lo real. Bueno, muy claro, pero ¿por qué el cero? ¿Por qué el cero? ¿Por qué cero para nosotros todavía que no lo entendemos desde el punto de vista lenguajero? Pero que nunca podemos decir que no está ahí. Que no podamos decirlo y no podamos escribirlo, no significa que no está en lo real. Eso es lo que quiero decir. Por eso digo que potencial. Suponete que vamos en una cápsula. En ese sentido. Suponete que vamos en una cápsula espacial. No, perdón, una pregunta que. Sí. No, en ese sentido lo real es infinito. O sea, es infinito en el sentido no tiene límite. Lo real realmente no tiene límite. A lo real es tan infinito. Pero justamente, como dice Lacan, a lo real es tan infinito que no le falta nada. Claro. Eso es lo que quiero decir. No hay nada que le falte que nosotros podemos ubicar como que hay una falta. Cuando nosotros decimos que a lo real le falta algo,
o a lo real que vemos le falta, es porque ya estamos hablando desde lo uno, que hemos constituido. Entonces, el problema que te ubico, Pablo, es que justamente lo real tiene esa doble cuestión, que está al comienzo en términos potenciales y está al final como objeto fantasmático. ¿Mm? Es decir, se entiende esto. Es decir, está en términos potenciales y cuando hemos podido armar desde el punto de vista lenguajero lo que queremos decir, sí vamos a encontrar un objeto, pero que finalmente va a ser un objeto, es un objeto A', no es el objeto ese real que estaba teóricamente, que no, en realidad nunca fue un objeto, nunca fue para nosotros, nunca fue nada, nunca fue nada, no fue nunca un objeto, pero que llega a ser un objeto en la medida que lo constituimos lenguajeramente. Por ejemplo, los que hicimos el seminario de la ética, Das Ding es este potencial real que todos somos, ¿no? Al nacer, y que finalmente, digamos, bueno, se va conformando sobre ese Das Ding inicial, que es ese bebé para la madre y que es también digamos, lo que se va construyendo de ese viviente, y termina finalmente, a partir de determinadas operaciones, de constituirse, a partir de ese Das Ding originario, un sujeto que será sexuado y hablante, a través de las operaciones de constitución, que tendrían que ver con el estadio del espejo, que no es una experiencia puramente imaginaria ligada a la imagen, sino que ya también como experiencia está articulada al asentimiento, es decir, a la palabra. Alguien que dice que sí, sí, ahí estás vos. Es decir, que no, se dan cuenta que está anudado. La experiencia de lo que uno captura con las imágenes de los cuerpos en el espacio está, digamos, anudado a un decir. Y hay de la contingencia, porque pueden o no darse esas operaciones de Bellahum, de Aftosum, de incorporarse lo bueno e identificarlo al yo y expulsar lo displacentero como malo y no yo. Todas estas cuestiones, fíjense que están anudadas, ¿no? Siempre lo simbólico e imaginario están entrelazados. No son lo mismo, pero no es uno sin el otro, ¿no? En esta cuestión de anudamiento, porque participan, por eso digo, digamos, cuando la mamá lo mira y el chico se ve en el espejo y el chico se vuelve buscando la mirada de la madre y la madre le dice que sí, asiente, hay una operación simbólica imaginaria. Sí. ¿Se entiende? Que además está ubicada en este real potencial, porque podría ser que esta experiencia no se produjera. Sí. ¿Se entiende? Hay una potencialidad, porque tenemos en el cerebro el centro del lenguaje. Pero si nadie nos hablara, si no hubiera el otro primordial, que de alguna manera nos habla y nos cría y nos aloja, por ahí no accederíamos. Es decir, esta potencialidad nunca se podría llegar a plasmar en una subjetivación. ¿Se entiende? Lo que es lo potencial y lo que logramos capturar. La sexuación finalmente va a construir una identidad sexuada, pero que en realidad está articulada a de qué manera uno se ubica en relación al goce, dándole, digamos, una nominación a este cuerpo anatómico como hombre o como mujer, sin terminar de darle, de ser un sistema cerrado. Es decir, por eso esta idea de las identidades, de lo identitario, es medio paradojal, porque somos además uno que somos varios, como todos sabemos, porque en realidad hay del sujeto dividido, hay de lo inconsciente que nos divide, hay de lo otro que nos habita, ¿se entiende? Hay de múltiples identificaciones, ¿no? Por eso este tema, digamos, de ubicar el nudo, de pensar el nudo, hace a pensar estas cuestiones con una
con una mirada diferente, ¿no? Es una cuestión diferente de cómo esta cuestión de la topología, de ubicar estos redondeles de cuerdas que van a constituir toros, que son redondeles de cuerdas que se anudan en una forma de anudamiento donde tienen que estar los tres anudados de tal manera, donde cada uno tiene que pasar por debajo del otro para que este anudamiento sea Borromeo, porque la idea es que tienen que hacer tres en simultáneo. Si uno se cortan todos. Este es el concepto, me parece, que va a traer acá de la transformación continua, ¿no? Y esto terminando, ¿no? Es lo que plantea esta cuestión de la llamada equivalencia. Es decir, una vez hecho el nudo, está claro que lo imaginario es equivalente a lo simbólico y equivalente a lo real, en el sentido de que lo real puede ocupar un lugar simbólico o lo simbólico puede ocupar un lugar imaginario. Es decir, equivalen. Por eso digo que son como rasgos que no existían antes de la construcción lenguajera, digamos, y que la hemos construido nosotros en función de que le damos a cada uno un rasgo que aparentemente puede tener no sé, puede tener la idea o nos da una idea de que es una sustancia. No, pero es una sustancia insustancial. Es una sustancia insustancial que se constituye en relación a rasgos que tiene el propio nudo y que hace equivaler lo que, por ejemplo, supongamos, si uno ubica que lo simbólico es un determinado rasgo, que es el nombrar, por ejemplo, el nombrar. Uno ubica ahí, uno ubica que, por ejemplo, lo simbólico es lo que ubica el nombrar algo. Poner nombre y dar sentido. Eso es, por ejemplo, pero eso no es porque había antes, digamos, antes de meternos en el mundo, digamos, y existir, digamos, existiera algo que diera nombre a algo. Bueno, por eso que por lo existente que somos creamos un Dios, pero es por lo existente que somos. Por eso, porque empezamos a ver que había un tipo que decía como si nosotros tenemos la capacidad simbólica de nombrar, decimos, no, esto seguro que es un don que nos vino de alguien. Lo simbólico sería lo que Dios nos donó, que es la capacidad de nombrar y de dar sentido. Lo imaginario sería esta capacidad, ¿no es cierto?, de fusionar, de unir, de fusionar. De poder dar consistencia, de juntar, de aglutinar, de estar. Legein le dicen los griegos, legein. ¿No? El legein, eso, de ligar, eso sería lo imaginario, claro. Digamos. Y lo real tiene que ver con eso que potencialmente está tratando de que cuando venga lo lenguajero, yo actúe, diría, si podemos metaforizar lo que diría lo real. Yo estoy acá y estoy esperando que venga lo lenguajero para que me puedan entender que yo puedo, con el anudamiento, aparecer como algo real para el lenguajero que me está viendo. Claro. ¿Se entiende? Claro, lo que pasa es que esta potencialidad de lo real hace al goce que nos habita, porque es potencia, porque es la potencia, es el apetito, es la sal, es el combustible, digamos, no sé cómo llamarlo, la energía, el goce, ¿no?, que nos impele al deseo, al nombrar, al imaginario, a la unión con el otro, ¿no? Es esta cuestión que Freud ubica como lo pulsional que nos habita, ¿no? Lo real es toda esa potencia que nos da el empuje al goce que nos habita. ¿Se entiende? No sé si somos claros. Es muy difícil explicar esto, pero bueno, ¿Se me escucha ahí? Sí, hoy sí. No, perdón. No, permítanme hacer como
algo que es ubicar esto de cómo comienza la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Yo digo que da confusión entonces, porque o está parada la Biblia ya desde el pensar aristotélico, porque Claro. si Dios, digamos, crea, ¿no? Sí. El cielo, la tierra, la luz, la oscuridad, después los mares, la tierra, Sí. y qué sé yo, y después los animales, los peces, bueno, todo lo... Y después crea al hombre, y al hombre le da la posibilidad de nombrar las cosas que ha creado Dios. Pero acá estamos diciendo al revés, que las cosas existen porque el hombre decide nombrar, Claro. y ahí se produce. Porque Claro. tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje. Claro, ahora, Claro. si vos hablas con un gnóstico, y bueno, te va a decir, bueno, pero el lenguaje, ¿quién lo creó? Digamos, te va a llevar a esa misma cuestión, ¿viste? Pero pará, bueno, yo de gnóstico no tengo nada. Entonces, bueno, yo digo, bueno, ubiquemos la cuestión en donde no se origina esto, porque si vamos a hablar del origen, bueno, tenemos que finalmente caer en la idea de Dios. Pero a lo que voy, que para nosotros el origen es cómo se inicia esto, es el inicio de esto. El inicio de esto. Y el inicio tiene que ver con esto, con el formato, diríamos así, del inicio, tiene que ver con esto. Ahora, si a eso por lo lenguajero que somos y por lo creyentes que por lo lenguajero que somos podemos ser, entonces ubiquemos la figura de Dios. Si se quiere, el tipo que es creyente, que lo crea, no importa. No importa, pero yo estoy tratando de darle forma incluso a eso que el creyente cree, del cual yo no creo, pero bueno, pero es así. Por eso, digamos, el punto y, digamos, la experiencia, cuando Lacan plantea que lo inconsciente es el saber que trabaja en nosotros, es porque justamente, bueno, están estas marcas, estas inscripciones, estas primeras palabras, estos primeros voces que se han fijado, ¿no?, en nosotros, que han generado estas marcas. Él dice que lo inconsciente son los rastros de estos procesos que se han inscrito en nosotros, y que, bueno, nos van a llevar a encontrarnos con ciertos momentos en nuestra experiencia del análisis donde se precipita alguna verdad respecto de lo que realmente, digamos, de lo que sería verdadero para lo que nos resulta necesario realmente para nuestra existencia, digamos, ¿no? En ese sentido, sigo un poco con la clase, no sé si les quedó más o menos claro que no es que uno, esta idea actual de que no, en lo inconsciente, no, el inconsciente no sabe sobre el sexo, no es que el inconsciente no sabe sobre el sexo, el sujeto no puede nunca saber, porque no hay un saber, no hay saber sobre el sexo. No es que el inconsciente no sabe, nadie sabe, ¿no? Digo, porque esa es la complejidad. Porque la sexualidad es una posición, y el goce sexual claramente tiene que ver con esta corporalidad que habitamos, ¿no?, donde existen estos cuerpos. Para mí, yo lo resuelvo de esta manera: están los cuerpos anatómicos, que son estas entidades que habitamos, y con las cuales construimos. Hay que darle a todo eso, y a estos goces que nos habitan, un sentido. Y claramente la nominación sexuada es lo que hemos elegido como humanos que somos para presentarnos ante el otro, porque en tanto que hablantes, estamos siempre hablándonos y reafirmándonos, con el otro, ¿se entiende? Es decir, que por eso nos presentamos como Margarita o como Pedro, ¿se entiende? Y, bueno, y en ese punto es como que, bueno, construimos una posición, digamos, construimos una identidad, ¿no es cierto? Que, como dice Lacan muy bien en la clase, es un lugar poroso, porque uno se presenta como Pedro, y aún siendo Pedro hay muchas cuestiones de lo femenino que a uno lo habitan, e inversamente, ¿no? Por eso esta cuestión... Ayer tomando un poquito esto que vos decís respecto del
del sexo y de la identidad. Ayer me dice una paciente jovencita que fue a tener su primer relación sexual, en el sentido en que ella consintió esa relación porque tuvo una experiencia anterior, pensó que iba a poder hacerse cargo, digamos, en ese momento y no pudo. Y la persona con la que ella estaba como que la obligó a hacer algo que ella después no quiso. Igual lo hizo. Entonces ella decía ayer que ahora que sí, que tiene un novio, que sí que tenía ganas, y ayer decía, muy angustiada, yo hubiese preferido que me obligara porque no sabía qué hacer, ¿no? Y me parece que esto que vos decís, aquello de lo que realmente uno desconoce, ¿no? Y cómo se le pone. Totalmente. Claro, porque en última instancia, digamos, no es posible saber sobre el sexo. Sin embargo, hay un goce que nos habita y que de alguna manera nosotros tramitamos sexuadamente. Porque no podemos prescindir de esta cuestión de que además somos nombrados como hombres o mujeres por los nombres que recibimos, como modo de dar respuesta, porque tampoco uno puede, somos hablantes, pero respondemos con el lenguaje a lo que nos rodea, a la realidad, ahí sí que nos rodea. La anatomía, el cuerpo anatómico, es algo que recibimos, que, digamos, que es lo que como especie biológica que también somos, recibimos. Eso hay que ponerle palabras. Y claramente muchas veces, yo creo que muchas veces en el tema del abuso de drogas en la etapa adolescente, tiene mucho que ver con esto que acabas de decir vos, Mirta, que es no saber qué hacer. Como si con la intoxicación, con la droga, con el alcohol, vos te autorizaras a hacer algo que no tenés la menor idea. Porque efectivamente no hay del instinto. Vos a una hembra, a un perro no tenés que explicarle nada. Acá hay toda una cuestión del cortejo, del hablar, del chamullo, ¿no? De cuestiones, digamos, como que después, ahora les voy a leer una frase que es divina, ¿no? Donde, pero vamos a seguir un poco con la clase, donde él va a plantear, hay una frase extraordinaria, que él va a plantear que la unión sexual, si puedo decir, es interna a su hilado. Es decir, que se va tejiendo ese encuentro con el otro, con el goce, con la palabra, con el cuerpo, en un trenzado. Fíjense la complejidad, no es algo que se pueda saber de antemano, ¿no? Porque hay una decisión sexuada, bueno, uno se presenta con un semblante masculino o femenino, pero después no hay un saber hacer con eso, es algo que se va trenzando con el otro, ¿no? Por eso que la unión es interna a su hilado. Seguimos un poco con la clase, Pablo. Bueno, el tema, digamos, va la topología, va la contigüidad, va este concepto de transformación continua que le permite el tema de la topología. Son 13:43. Bueno. Y entonces, lo que él va a plantear, y toma el ejemplo de un tipo que le pedía, que es Laplanche, que es el que hizo el diccionario, ¿por qué no decía la verdad sobre la verdad? Y él lo que va a plantear es que la verdad no puede decirse toda, ¿no? Sino que se medio dice, se dice a medias. Porque él va a plantear que la verdad no se funda sino sobre la suposición de lo falso. Se basa en el no. Su enunciado no es más que la denunciación de la no verdad. Miren qué interesante, porque va a decir, el inconsciente se define de esto y nada más que de esto, que él allí sabe más que esta verdad y que el hombre no es la mujer. Por eso no es que sabe de la sexuación, el inconsciente,
sino que se sostiene de que el hombre no es la mujer. Es decir, no hay, digamos allí, ¿no? No es que yo digo que es un hombre, sino que digo que un hombre no es una mujer, ¿no? Entonces dice que Aristóteles, en ese sentido, nunca podría haber formulado esto desde su lógica, porque él tendría que haber empezado con el universal. ¿Se acuerdan? Bueno, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, entonces, ¿cuál sería el universal? Ningún hombre es mujer. Y entonces dice, y esto dice, habría sido fuertemente audaz, incluso en su tiempo. ¿No? Entonces dice, no lo hizo. Entonces no lo hizo. Entonces, si hubiera dicho, todo hombre no es mujer, bueno. Entonces, lo importante, ¿no? Es esta cuestión de que no existe la X de la cual se pueda decir que no sea verdad que ser hombre no es ser mujer, ¿no? Sí. Ser hombre no es ser mujer. Pero no sabemos tampoco ni qué es una cosa ni qué es la Pero otra. no es uno sin el otro. Por eso digo que por eso lo interesante es que esto se resuelve con la topología. ¿Por qué? Porque un hombre se define como tal en relación a corroborar su masculinidad con el otro sexo, que de alguna manera lo va a ayudar a trenzar esta cuestión de ser hombre con una mujer y mujer con una mujer a través de ese trenzado, en ese encuentro posible de los cuerpos, porque de hecho los cuerpos tienen, como dice Lacan, el acto sexual no existe como acto, pero hay actos, es decir, la gente se encuentra sexualmente, ¿no? Entonces, como que el saber inconsciente, dice, sea topológico, es decir, que no se tenga sino de la proximidad y de la vecindad, y no del orden, es lo que intento decir. Fundar al respecto que él es nodal, ¿no? Y ahí se ve la convergencia, plantea él, de lo nodal con lo modal. Dice, este saber inconsciente, no se soporta de lo que insiste, sino de los rastros que esa insistencia deja. ¿No? Es muy interesante, porque la repetición no es que hay algo, una idea, una marca, que es la que se repite, sino que, que hay una compulsión repetitiva a repetir una escena, pero que siempre, digamos, nunca es posible recapturarla, pero deja un rastro. Y eso es el rastro que de alguna manera opera, ¿no? No de la verdad, sino de su repetición, que es como la verdad se modula. Y él va a plantear que la vecindad, como tal, se funda del concepto de abierto. En esto, la topología corta enseguida el mapa. Es de conjuntos como abiertos que se funda ella. Y es bien en lo que ella aborda por la buena vía esto, que la clase no se cierra. Es decir, acepta la paradójica. La paradoja, que solo es paradoja de una lógica predicativa, es decir, que si la lógica renunciaba simplemente a hacerlo, es decir, sea excluida pura y simplemente, no habría problema. El problema en la lógica proposicional es la de Aristóteles, que está la clase de los hombres que son mortales, y si Sócrates es hombre, resulta que es mortal, porque yo cerré la clase de los hombres, la lógica predicativa es la aristotélica. Bueno. Ahora, pero ahí hay un problema designado como paradoja, que la clase hombre no es un hombre, ¿no? Finalmente, uno dice, todos los hombres... humana. Todo lo claro, humana, no. Porque no podemos definir tampoco en qué consiste la clase de lo humano, en qué consiste la clase de los hombres y la clase de las mujeres. Hay cuantificadores, hay algunos que se rigen por una lógica que tiene que ver con lo fálico, y hay otros que se rigen
con una lógica que no es totalmente fálica, sin prescindir de lo fálico tampoco. Pero yo ahí no estoy definiendo ninguna sustancialidad, porque yo no estoy diciendo qué son los hombres o qué son las mujeres. ¿Se entiende? Por eso no hay un saber. Es a medias que uno se presenta como hombre, pero como dice Lacan, hay algo de impostura, porque nadie sabe qué es lo masculino. Uno sabe qué es lo fálico, sabe. Pretende atribuirle valor fálico a ciertas cosas, que son fálicas en un momento y no en otro. Se da cuenta de la relativización de todo esto. Entonces, designa entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que al rigor de lo que podemos designar de hombre es un conjunto abierto, es decir, no es una clase, es un conjunto abierto. Entonces vemos bien esto, la verdad tiene un límite por una parte, porque no se la puede decir, porque no lo es toda, porque no hay una verdad, porque no hay la verdad de un conjunto cerrado. Está abierta. Entonces, el saber inconsciente es un conjunto abierto, ¿no? Es decir, claramente, por eso es posible un análisis, porque si lo inconsciente estuviera ya sellado y para siempre, no habría manera de producir ninguna modificación en el goce. Bueno, él ahora va, digamos, al campo del amor, y va a ir a lo que él va a ubicar como el modo masculino y femenino, que es muy interesante, ¿no? El amor dirá que es la verdad, pero solamente en tanto que es a partir de él, a partir de un corte, que comienza otro saber, que el saber proposicional, que es el saber inconsciente. Fíjense que él dice que el saber inconsciente no funciona como el saber proposicional de Aristóteles. Por eso en el inconsciente no existe el principio de contradicción y no existe la clase, como en Aristóteles. Hay de lo singular. Los freudianos, ¿se acuerdan de qué? Nuestra lógica y todo lo que el trabajo del inconsciente corresponde a la singularidad del caso, es porque la lógica en la que se sostiene la experiencia del psicoanálisis es, ¿no es cierto?, la lógica de lo singular, mientras que la lógica predicativa aristotélica es de lo universal y de las excepciones a lo universal, ¿no? No sé si lo digo bien. Bueno, entonces, él va a plantear, ¿por qué dice que es la verdad? Ay, no sé qué ruido. Bueno, es la verdad en tanto que ella no puede decirse del sujeto, en tanto lo que es supuesto poder conocerse del partener sexual. Es decir, como que no se sabe ni en qué consiste esto que uno dice ser, que sería ser hombre o ser mujer, como tampoco se sabe de lo que representa esto otro que habita el partener que nos interesa. Por eso, el amor, va a decir acá, es dos medio decir que no se recubren. Y es lo que en realidad hace el carácter fatal. Es la división irremediable. Quiero decir que no se puede remediar, lo que implica que el mediar sería ya posible. Y precisamente es no solamente irremediable, pero sin ninguna mediación. Es la conexión de dos saberes en tanto que irremediablemente distintos. Cuando eso se produce, eso hace algo de totalmente privilegiado, ¿no? Cuando justamente se encuentra, se puede tejer, por eso la trenza, porque la trenza no mezcla los hilos. La trenza va justamente respetando la consistencia de cada hilo, pero lo va trenzando, lo va ocultando y lo va haciendo aparecer en su trenzado con el otro. ¿No? Entonces, cuando sí se recubre, como cuando uno funde las dos hebras y quiere hacer una sola,
Cuando se funden los dos saberes inconscientes, eso hace una sucia mezcolanza, ¿no? Sí, sí. Y allí voy a avanzar, y él va a plantear que el saber masculino en el ser hablante es irremediablemente un modo de andar. ¿Se acuerdan de la errancia, del errar, del error y del errar, de la errancia? Acá de nuevo va, ¿no es cierto?, a la errancia. Es un modo de andar. Hay corte, empezando un cierre, precisamente la de la salida, no es su privilegio. Él parte para cerrarse. Y si es tan solo al llegar allí que termina por cerrarse sin darse cuenta. Ese saber masculino en el ser hablante es el redondel de cuerda. Torna en redondo, ¿no? Es cerrado como este universo, ¿no? Cerrado, ¿no? Del universo del falo, ¿no? De lo fálico, ¿no? Donde todo hace sentido. Torna en redondo. En él hay uno al principio, como característica que se repite por otra parte sin contarse, y de volver en redondo se cierra, sin incluso saber que de estos redondeles allí hay tres, ¿no? Aunque muchos hombres sean obsesivos y crean que solamente funcionan en lo simbólico, están habitados por los tres, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos suponer que llega ahí a conocer al final de esta distinción fundamental? ¿Cómo hace, estando cerrado en ese redondel, encontrarse con el otro sexo, con aquello que hace objeción a este cierre? Y entonces dice, para eso hay una mujer, no dice hay la mujer, dice hay una mujer. Ya lo dije, que la mujer no existe. Pero una mujer sí. Hay ahí lo necesario de que haya una. Pero una mujer. Eso puede producirse cuando hay nudo o más bien trenza. Cosa curiosa. La trenza no se produce sino lo de que ella imita al ser hablante masculino, porque ella puede imaginarlo. Ella lo ve estrangulado por esas tres categorías que lo obstruyen. No hay sino, no hay sino él para no saberlo hasta allí. Ella lo ve imaginariamente, pero es una imaginación de su unidad. Es decir, de esto a lo que el propio hombre se identifica. No de su unidad como saber inconsciente, porque el saber inconsciente sigue estando más bien abierto. Digamos, finalmente, en esta cuestión del deseo que lo habita, ¿no? El hombre entonces, con esta unidad, ella va armando una trenza, ¿no? Es decir, con este redondel va trenzando. En ese sentido, va logrando, digamos, ir agujereando, ¿no? Esto que va a ir logrando que el redondel se abra para trenzarse, ¿no es cierto? Para hacer un nudo borromeo es necesario hacer 6 gestos, y 6 gestos gracias a que están en el mismo orden. Y se acuerdan que él plantea que los mismos gestos que se hacen para armar el nudo son los que se tienen que hacer para armar la trenza. Son los mismos movimientos, ¿no? Bueno, entonces, perdón, se me coagulé. No, que nunca había pensado que eran 6. Claro, o sea, porque... el hacer manual de la trenza. O sea, claro, porque son 6 movimientos, porque distinto es cuando vos tenés para armarlo todo, porque tenés que ir haciendo cada uno de los, ¿entendés? Claro, porque son 3 que se van anudando. Claro, porque son 3 y 3 formas de atravesamiento, entonces son 6. Una mujer no es absoluto forzosamente instalada, de modo que no sea absoluto forzosamente con el mismo elemento que ella haga el redondel al fin de cuentas, ¿no? Entonces, es incluso por qué
siendo una mujer entre otras, puesto que está definida por la trenza de la cual es capaz, esta trenza no es en absoluto forzado que ella sepa que eso sea, al cabo de 6, que esto resista el corte para hacer un nudo borromeo. Es decir, que finalmente, en algún lugar, es como que la mujer, digamos, en esta trenza que se va armando, se sigue sosteniendo el anudamiento borromeico, ¿no? En el sentido de que se van trenzando, pero no desaparece la condición borromeica en la trenza, ¿no? En ese sentido hay un trenzado y no un recubrimiento, ¿no? Digamos, el tema es que si bien la mujer como categoría absoluta no existe en el sentido de que el conjunto de las mujeres no está regulado, como en el caso de los hombres, por al menos uno que sería la excepción, ¿no? Es decir, hay al menos uno que dice que no a la castración, que da origen a los castrados, que serían los hombres. En el caso de la mujer no habría la excepción, la mujer que generaría el conjunto cerrado de las mujeres. Pero sí hay las mujeres una por una y que cuando funcionan como tales, llegan a conseguir la unión sexual por esta vía, solamente esta unión, que es la unión de uno con dos, de cada uno con cada uno, no es que se juntan el hombre y la mujer, sino que se van trenzando RCI con RCI, ¿se entiende? Se van trenzando, tampoco se complementan, se van como trenzando. La unión sexual, si puedo decir, es interna a su hilado. Y allí es que ella desempeña su papel, a mostrar bien lo que es un nudo. Es este por el que el hombre consigue que sean 3, ¿no? Entonces, él antes había dicho que la histérica hace al hombre. Y él va a decir, pero es formado por la histérica que el hombre parte de la idea, la que le deja una pequeña oportunidad, parte de la idea de que no sepa nada. Lo que es su caso a ella, por otra parte, puesto que hace al hombre. No sabe que la unión sexual no existe sino en ella y por casualidad, ¿no? Esto es muy interesante, que también esta cuestión es que él refrenda, no hay manera de refrendar la posición sexuada que finalmente está de alguna manera sostenida por el propio nudo de cada uno, si no es trenzando con el otro, ¿no? Y en este sentido, esto funciona porque hay una cuestión abierta que puede estar abierta al trenzado, ¿no? Entonces, él de alguna manera se va a encontrar con la mujer en ese sentido, con esta cuestión de las faltas que lo habitan, ¿no? Por eso esta idea de cómo, de alguna manera, en esta cuestión donde siempre se dice que la histérica busca castrar al amo, castrar al hombre, bueno, dice un poco de la verdad de que siempre el encuentro con el partener sexual nos expone a nuestra condición borromeica y como tal agujereada y faltante, porque si hay algo donde se revela los agujeros que nos habitan, es el nudo, porque el nudo son 3 toros, y los toros que tienen adentro un agujero interior que es el que permite el enlazar, ¿se entiende? Porque el tema de que el amor y el encuentro con el otro, digamos, nos pone en relación a nuestras propias faltas, ¿no? A nuestros propios agujeros, ¿no? Bueno, y después hay una frase acá que es genial, donde termina la clase, que él dice, ajustarse a la norma del hombre, a la norma del hombre que consiste en esto que él sabe que hay de lo imposible, es esta frase de una mujer que dice, nada para el hombre es imposible, lo que él no puede hacer, él lo deja. ¿No? Me pareció genial, ¿no? Que es una humorada, ¿no? Este tema de frente a la falta,
y bueno, no hay esto, me recuesto en lo que tengo, ¿no? Como que siempre lo fálico te rescata. Bueno, ¿no? Esta cuestión de que esto es imposible no importa, igual yo creo que esto, digamos, ¿no? Esto lo dejo y paso a lo que creo que puedo, ¿no? Es lo que se llama la salud mental, porque es cierto, ¿no? Esto es una cuestión importante, que si uno todo el tiempo estuviera neuróticamente centrado en ver lo imposible, uno se pega un tiro. Uno siempre apunta a aquello que aparece como promesa de posible. No me van a decir que no, uno no está todo el día, ¿no?, compungido y llorando por los rincones respecto de los imposibles que nos habitan, ¿no? Bueno. Entonces, en particular, de no escribir nunca la relación sexual en sí misma, sino en la falta de su deseo. Es decir, que lo importante es que lo que lleva, digamos, al encuentro con el partener no es esta necesidad de escribir la relación sexual y encontrar la media naranja, sino de estar orientado a la búsqueda de un partener motorizado por el deseo sexual, ¿no? Esto es muy importante, esto que dice acá, ¿no? Que evidentemente uno va accionado desde su deseo, que está, digamos, ahí escrito en su Borromeo, ahí sí está el deseo, y uno va a buscar al otro en relación a sus faltas, a su deseo, ¿no? A sus propios agujeros borromeicos, ¿no? No es que vaya ahí porque pretende encontrar con el partener sexual la manera de escribir sobre la sexualidad, los sexos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso él va a retomar esta frase que él ya había escrito en el seminario 11, que es: yo te pido negar lo que te ofrezco porque no es eso. ¿No? Como que toda esta lógica del encuentro y digamos, del encuentro entre los sexos está regulado por el deseo. Esto es muy importante, ¿no? Porque el deseo, digamos, va ubicando esta promesa de recuperación de algún goce. Es posible que algo cese de escribirse, que algún goce se capture y que algo ahí se estabilice, pero que no es del orden del encuentro con la media naranja y el amor de la vida y todas esas historias que deambulan por ahí, ¿no? Sino que es este tema, digamos, de seguir motorizado por la condición deseante, ¿no? Por eso es interesante el tema, por eso, de que el Borromeo escritura las faltas en lo imaginario, las faltas en lo simbólico y en lo real, ¿no? El campo de lo agujereado, ¿no? Es decir, justamente ahí está esta cuestión, digamos, de cómo pensar la escritura del Borromeo en relación a esta condición deseante, que es la que nos empuja, ¿no? Esta famosa frase de Lacan del Escenario de la Angustia, que el amor es lo que permite al deseo condescender a algún goce, ¿no? Es decir, uno puede anudar amor, deseo y goce en el encuentro con el partener. Acá, con los Borromeos, con esta escritura se entiende mejor estas dos frases que él da, una en el 10 y otra en el 11. Sí. Estaba pensando, Marité, que... ¿ahí se me escucha? Sí. Ah, bueno, bueno. No, que como vos dijiste hace un rato, que en realidad todas estas se tienen que producir varias operaciones que son contingentes, ¿no? Yo estaba justo en un momento, mientras dabas la clase, estaba pensando en un niño que empecé a ver hace poco, que es autista, o por lo menos eso es lo que creo, no sé, ¿no? Y lo veía caminar, no voy al hogar, y lo veo como él caminaba solo, ¿no? Todos los niños jugando en algún lugar y él caminando solo por el jardín, haciendo así. Yo lo llamo por el nombre, me mira, pero no contesta, o de golpe sabe que viene conmigo, pero es como tratando de ver cómo enlazar, porque además ahí lo que uno percibe es la necesidad
que haya un entendimiento, y lo que no hay es un diálogo, ¿no? ¿Cómo decirte? Algunas cosas se entienden, ¿no? Yo lo vengo a buscar para que trabaje conmigo, pero lo veo, entre comillas, jugar, lo que se puede decir. Me doy cuenta que no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Esto como de esa Claro, separación claro, simbólica me falta. claro, porque en última instancia, por eso digo, ¿no? En el autismo no se ha producido esta cuestión, digamos, del tomar el lenguaje como manera, digamos, de hacerse, porque el lenguaje uno comunica, informa, pero fundamentalmente es el mecanismo en el cual uno le demanda al otro ser reconocido. Todo el tiempo uno está mirando como en el espejo que el otro te diga, sí, ahí estás vos, es decir, se dan cuenta que hay un tema del orden del reconocimiento, de la empatía, del saberse semejante, del saberse habitado por la falta, por el deseo, por el cálculo, por el amor, por el odio. Pero es toda una cuestión compleja que se ha ido constituyendo, ¿no? en ciertos mecanismos. Sí, sí, Realmente. Y esto, digamos, al faltar en el autismo, es muy claro que esto que él tiene que comprender simbólicamente está en relación claramente al gran otro y al semejante, es decir, cómo él ha logrado, digamos, valerse el lenguaje para demandar. Es decir, es como que el autista no te pide nada, no, no te claro. demanda, No, este es el y punto. además Ni a no vos ni a armar nadie. sentido. No, ¿Cómo? y no se puede armar sentido. O sea, de golpe él arma algo porque apilaba, digamos, esos bloquecitos tipo Rasti, pero grandotes de plástico, y hacía una gran torre y se pegaba con eso en la frente suavecito, no se llegaba a golpear. Y yo lo observaba y decía, es un acto de pura percepción, o sea, ¿hay algún sentido? ¿Qué está pasando? ¿No? Es como No, lo si que uno... está pasando cuando él se golpea la cabeza es que él no encuentra porque digamos, en el autismo no hay esta porque ¿cómo se construyen los objetos? Yo tengo que producir un corte entre lo mío y lo otro, que es el aftoso y el abiajum. Yo me incorporo lo bueno como placiente, expulso lo otro como displaciente. Entonces, el neurótico, ¿qué hace? Hace la torre, dice, mira qué linda torre, ahora la voy a hacer cagar, va y la escupe o la tira para abajo. Por ahí, porque el otro es lo expulsado que lo amenaza. O bien la puede querer, dice, mira qué linda torre, porque ahí, digamos, de alguna manera le transfiero libido narcisista y la veo amable. ¿Se entiende lo que es el narcisismo? Porque la operación del narcisismo es cómo se construye este yo, ¿no? Esta especie de falsa unidad del cuerpo. Todos sabemos que es falso, ¿no? Somos varios porque estamos divididos, todo lo que quieras, pero hay una cuestión imaginaria que tiende a la fusión de lo uno, que nos vuelve amables, de vernos amables a nosotros mismos y vemos amable al otro. Pero también vemos amables a los objetos y nos diferenciamos. Acá él no puede diferenciar yo, no yo. Él es la torre. Es como si la torre y la cabeza de él fueran la misma cosa, ¿no? ¿Se entiende la operación? El tema de lo... Claro. En este real potencial que él lo habita, él no ha logrado construir todas estas sutiles operaciones. Él no está habitado por... Ahí no hay tres, ¿no? Es un nudo donde no hay esta condición borromeica, porque no se ha anudado bien. El nudo es por ahí un nudo de trébol, como en la psicosis, pero no es el nudo borromeo que se anudó bien, donde están los tres juntos, produciendo esa especie de organización de la falta, esa estabilización del fantasma, diríamos. Acá realmente hay una cuestión muy complicada, porque no... En el autismo ha fracasado la construcción del narcisismo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque no, para también armar el narcisismo es necesario, justamente, ¿no? Poder después, digamos,
reconocerse como en el espejo, anticipar esto, pero también establecer la diferencia yo, no yo, y poder, digamos, valerse de la palabra para justamente comunicarse y buscar el reconocimiento del otro, ¿no? Poder demandar. Porque uno cuando habla demanda, pide. Si a él le da lo mismo, o sea, de alguna manera ya me reconoce, o sea, yo estoy aprendiendo ahora cuando lo veo a él de qué se trata, ¿no? Porque yo vengo y le digo, bueno, vamos a jugar, y agarra mi manito y se viene, y bueno, y ahí hay como un despliegue con los objetos, pero no sé, Claro, vos podés jugar a decirle, bueno, pero es la torre, ¿no? Ponerle un nombre, la torre, separarlo, ¿no? Esconderla, ¿no? Es decir, ver si uno puede hacer alguna operación de sustracción. ¿No? Si él puede escupir lo malo para incorporar lo bueno, que qué sé yo, no sé, son apuestas, ¿viste? Nadie sabe muy bien cómo hacer con esto. Creo que es autismo, la verdad que no sé, porque tal vez puede ser una lesión cerebral, no estoy tan segura. Claro, porque además no hay diagnósticos claros. Uno tiene que seguir apostando, porque puede haber una cosa transitoria, puede haber una lesión. ¿Qué edad tiene? Tiene 5 años y no habla prácticamente. O sea, pero no hay datos tampoco de si hubo una carencia, hubo maltrato, hubo carencia. No, sí, la madre es esquizofrénica. Sí. Bueno, entonces ahí puede haber habido una cuestión de privación emocional muy importante y el pibe efectivamente no pudo tener una buena crianza, digamos, un maternaje, ¿no? Sí, no, evidentemente no. Sí. Bueno, chicos, pero más o menos con esto estamos como redondeando. Yo voy a tratar de ver si la próxima clase la encuentro, y si la encuentro, la mando les mando el link de esta versión que es más linda. Si no, seguiremos con la otra que es un plomo, porque está bastante mal redactada. Vieron que tenemos que hacer un montón de trabajo para retraducirla, ¿no? Pero bueno, lo seguiremos haciendo. Pero como verán es muy interesante este seminario. Se dan cuenta cómo se retraduce toda la teoría de Freud, de Lacan, cuando hablamos de estos redondeles de cuerda, que no son categorías estancas, que el primer Lacan empezaba hablando de lo simbólico, el funcionamiento de lo simbólico, después del imaginario, y entonces puede quedar como que son cosas aparte, cosas que se dan una por un lado y otra por el otro. No, ya de entrada hay anudamiento entre simbólico, imaginario y real. ¿Se entiende? Este es el punto. Bueno, chicos, después les mando la grabación. Y bueno, y nos vemos. ¿Qué la mandaste, Marité? Porque yo, en realidad, puede ser que yo sea la única que no la reciba. Porque vos se la mandás a Yo lo subo a YouTube. A veces la mando, a veces no. Pero está en YouTube. En mi canal de YouTube están todos. ¿Que se llama Marité Ferrari? ¿Así? María Teresa Ferrari, sí. María Teresa. Si no se los mando. Bueno, dejamos acá, chicos. Gracias. Bueno, chao, gracias. Chao, chao. Chao.